Y bueno, continuamos ya preparando el final de este programa, que ha sido bastante productivo, porque la verdad que ya estábamos muy lejos de que la presencia de un presidente de la República fuera tan notorio, que se rieran, o sea, que verlos que son humanos, y no aquella seriedad a la que nos estuvieron acostumbrando, sobre todo en el segundo sexenio de los 12 años pasados, que la verdad era dureza, era amargura, eran muchas otras cosas que ojalá veamos aquí diferente. Este fue un buen inicio y creo que, Benny, te quitamos la palabra, así es que la sigues teniendo. Es que sí, era dureza porque estábamos en guerra, ¿no? Insisto, esa guerra fallida. En la guerra. En la guerra. No puedes reír. Amable, no claro. puedes reírte. Entonces, retomando ese tema, nada más considero de verdad vital que es un reto recomponer el clima de violencia en el país, porque obviamente creo firmemente cuando se atacaron las cabezas frontalmente del narcotráfico, creo que nadie está en contra de que se combata la delincuencia, pero quizás la forma no fue la más inteligente, tuvieron que diversificar y hoy, bueno, pues esa ola nos generó secuestros, robos, violencia, muertos, matanzas, y eso no da certidumbre a un país. Hemos bajado en varios índices internacionales. Ese es un reto. Y sobre todo en la inversión. No lo podemos dejar de lado. Es un reto que nos lleva, pero es un reto que quizás no teníamos en los últimos 10 años. Hoy es un reto que debemos de tomar en cuenta como un asunto prioritario, porque si no tenemos esa estabilidad que acostumbrábamos gozar como país, pues la educación, la ciencia, la tecnología, el empresariado, cuidado, quizás no nos aguanten a que recompongamos esta situación en el país. A mí, ¿sabes qué me parece muy interesante? Recuperar la posibilidad de ver el tema de seguridad pública como una obligación del Estado, en primer lugar, y en segunda como una política pública, porque en los últimos 6 años el debate y la generación de estos mensajes por parte de la presidencia nos llevó a dirimir si era una obligación moral del presidente que había que aplaudir, había que estar con él o contra él. No es una obligación moral, es una obligación del Estado, ¿no? Y una garantía constitucional, y en el último sentido una política pública que hay que debatir, los cómo, ¿no? Las formas con las que se combate la delincuencia. No es casual que un país como México, con menos homicidios por cada 100,000 habitantes que Venezuela, que El Salvador o que Brasil, que hoy es nuestro referente para todo, aún siendo menor, tengamos la percepción global de que somos un país violento, en guerra y bañado en sangre. ¿Por qué? Porque en mucho era una profecía autocumplida por parte del gobierno federal. Es decir, cuando tu única política y la legitimidad de tu gobierno se sustenta en una guerra en la que exiges que alguien tome partido, de mi lado o de los delincuentes, pues desde luego que está reproduciendo una y otra vez esos mensajes en los medios de comunicación. Hay que recordar que el presidente Calderón inauguraba una escuela primaria y hablaba de los narcotraficantes. En los jardines de niños. Claro, pobres niños. Entonces, el tema también es, desde luego que hay que afinar lo que haya que afinar en la estrategia y debatirla como política pública, pero esta percepción de que la guerra o entró en un impas o la violencia se está focalizando en algunos estados, no hay tal. La violencia mantiene una línea que no hace pensar en un gran cambio. Lo que ha cambiado es este discurso bélico, esta parafernalia de guerra a la que tanto nos acostumbró el gobierno pasado y que, por cierto, es mucho de lo que hoy le está costando a Felipe Calderón en Harvard, el ser tratado o tildado de genocida, que a mí, debo decirlo, me parece un total exceso. Me parece un estigma totalmente desmedido, pero algo que él contribuyó a crear con la insistencia de pelear de esta manera una guerra que en realidad tendría que haber sido solo una política de gobierno, ¿no? Ahí hay un problema muy grave porque, en primer lugar, nos metió Felipe Calderón en esta versión dicotómica de las cosas, de que o había que actuar contra el narcotráfico en la forma que él lo proponía, de manera sin medida, de manera no pensada, de manera focalizada nada más a la acción armada y demás, o no había que hacer nada.
y con eso perdió muchísimo tiempo. Es que me piden que yo deje de actuar. Nadie le pidió que dejara de actuar contra el narcotráfico, nada más le pedían que actuara con inteligencia. Luego, nos hizo caer también en una falsa versión de que el único problema social en materia de seguridad es el narcotráfico y el crimen organizado, y no hay tal. O sea, el ciudadano común y silvestre todos los días se ve víctima del robo del tanque de gas en su casa que le impide bañarse y llegar a tiempo, el robo de la bicicleta. Los problemas ahí están. El problema Los está cotidianos. ahí, el vehículo, que para millones de mexicanos es una herramienta de trabajo, no es para andar dando la vuelta. Ahí lleva sus tamales para venderlos, o la barbacoa que vende, en fin. O sea, se lo desvalijan en cualquier momento, lo dejan en 4 tabiques por ahí. Entonces, caímos en esa parte. Pero había algo también importante que platicaba Benigno, que tiene que ver con esto. Tenemos que prepararnos para estos nuevos proyectos. Y a mí me preocupa mucho nuestro diagnóstico que tenemos de que en Hidalgo las cosas en seguridad están bien. Pues sí, o sea, yo creo que si hacemos una comparación estadística, pues sí estamos en la gloria, comparados con la laguna. Claro. Digo, por favor, aquí vivimos absolutamente en el paraíso. Sin embargo, hay que ver que no todo está bien, que hay muchas cosas que tenemos que arreglar. Al ciudadano común le sigue pegando la delincuencia con demasiada frecuencia, pero luego nos va a cambiar el esquema. O sea, ahorita como estamos así, tenemos este estatus. Pero a la hora que lleguen más inversiones, que lleguen miles de estudiantes acá, tenemos que empezar a barrer la casa, a prever qué es lo que nos va a pasar, qué es lo que en México nos falla de manera terrible. Vemos que viene el alacrán y hasta que no nos pica, pedimos el suero. O sea, vaya, evidentemente se nos va a complicar el esquema social en Hidalgo. Entonces tenemos que empezar a tomar decisiones de veras. A mí me preocupa que luego sigo viendo nombramientos en el sector público pues de hace 40 años. ¿Y este tipo quién es? No, pues es que es el sobrino del amigo o la novia del quién sabe quién. Y bueno, siendo que se requiere que adoptemos una actitud de veras de excelencia para poder enfrentar los nuevos retos que se nos van a venir enfrente. Y hablando de alacranes, que nos platique Benny lo que le pasó, porque estaba de vacaciones. Ay, Dios. Le picó un alacrán y el que murió fue el alacrán. Le mandamos las condolencias a la familia del alacrán, ¿no? Pero esto es bien importante de verdad, porque más gente, más ingreso, obviamente también más delincuentes. Hay que tomar en cuenta que también hoy hay muchos adolescentes que van a quedar desempleados o subempleados, que se juntaron a las filas del narco precisamente, que quizás no eran narcotraficantes, pero le entraban a los delitos del fuero común, a esos robos, a esos secuestros, a esos vehículos. Yo estoy totalmente de acuerdo, y creo que también de nuestro lado como ciudadanos quizás tenemos que entender un poquito más la realidad del país y contribuir con la prevención del delito. Entender que dejar el coche abierto, dejar la puerta abierta, una ventana, vamos, no se trata de vivir tras las rejas en la propia casa de uno, pero también nosotros tenemos que tomar conciencia, y definitivamente sí, creo que la policía debe estar muy preparada para estas situaciones. Va creciendo la población, bueno, también la necesidad, no nada más de elementos policíacos, sino de nuevas estrategias, y hablamos en eso, ¿no? Como dice, le sigue pegando a la gente el cristalazo, este tipo de delitos que laceran, incomodan. No quiere decir que todo esté bien. Qué bueno que no tengamos violencia, y ahora tenemos que atender estos puntos antes de que suba, ¿no? Y lo que sí hay que cuidar es, porque eso sí le corresponde a las policías estatales y municipales, es que muchos de los delitos que hay no es delincuencia organizada. Son raterillos que se aprovechan ahora, como tal. sí, que se aprovechan de la popularidad que tienen los delincuentes organizados con esto, ¿no? Yo creo que hay que irnos exactamente a los problemas. Yo sí coincido con usted, sí se ha mejorado mucho, pero el propio gobernador en sus discursos ha dicho, pero falta mucho por hacer y no hay que quitar la guardia. O sea, no debemos bajar la guardia, porque en cualquier momento podemos tener. Yo el tema de la seguridad en los cursos que damos de comunicación y estrategia, no recomendamos que el tema de un político sea el de seguridad, porque con un asesinato o un robo se cae cualquier éxito que haya tenido una política de seguridad. Creo que el tema es difícil. Creo que no debe ser un tema como lo trataban con anterioridad los gobiernos pasados, porque hay que atacarlo, hay que prevenirlo,
hay que ver cuáles son las raíces de por qué sucede eso. Conocer muy bien. Y muchas veces no sucede porque la delincuencia crece, es por la preparación y por los medios de comunicación que también ya deben darle su exacta dimensión. Lo que usted dice es muy, muy importante, porque lo toman los políticos como un argumento político. Y entonces se dice, por ejemplo, vamos a comprar 300 patrullas nuevas para acá. Bueno, sí, ¿y cómo las vamos a operar? Vamos a comprar cámaras de video para vigilar. Quiero ver la infraestructura con las que las vamos a operar. Porque, bueno, luego sucede, y digo, y con perdón lo voy a decir, pero frente a mi oficina tengo una cámara que está así desde hace meses. O sea, que no sirve absolutamente Pero para denle nada. gracias a Dios que está así y ya no lo fotografían a usted. No, no crea, no me apura mucho. Entonces, vaya, sí dejar de tomarlo como un tema político, entender lo que es un tema que es una vaca que no da mucha leche desde el punto de vista electorero fácil, pero que hay que invertirle. Porque, vaya, todas las acciones ahora se plantean sobre la base de su rendimiento electoral. Su capacidad electoral. Entonces, cuestiones como estas, donde hay que invertirle, donde hay que meterle dinero, atención y eso, y que no se pueden presumir tan fácilmente, pues como que no les gusta a los políticos. Claro, Entonces, no son hay temas. que entrarle a los temas, hay que, ni modo, lo que hablaba Pepe hace rato del costo que el pagó desgaste Obama por que tomar puede decisiones. Ojalá muchos de nuestros políticos tomaran decisiones. ¿Cuántos problemas tenemos que son heredados de los bisabuelos? Que nos hemos hecho tarugos en todos, porque tenemos la elección, porque viene el presidente, porque viene acá, y ahí los vamos dejando y nos vemos en el corte. Y lo dejamos al corte. Hacemos una pausa, recuerda, estamos en Visto Bueno Televisión. Regresamos.